El equipo perforador, como dijimos entonces, está compuesto por estos 5 sistemas, de los cuales nosotros en esta unidad vamos a ver solamente 4. El, digamos, sería el quinto sistema, que consiste en el sistema de válvulas preventoras. No lo vamos a ver en esta unidad, porque tiene una unidad particular, que es la unidad número 5. ¿Sí? Habíamos hablado del sistema de potencia, entonces, que estaba dividido en dos, básicamente, digamos, dos tipos de mecanismos. Uno diésel mecánico y el otro diésel eléctrico. Habíamos mencionado cómo funcionaba cada uno. El diésel mecánico básicamente quema combustible y esa energía la transforma en movimiento que se transmite a través de sistemas mecánicos, como pueden ser ejes, bielas, manivelas, cadenas, correas, engranajes, etcétera, etcétera. Este sistema tiene un inconveniente y es que es muy deficiente energéticamente, ya que se produce una gran pérdida de energía debido a todos los mecanismos que entran en contacto entre sí. A ver, para que sea un ejemplo, la correa es un elemento mecánico de caucho, si es de goma, que cada tanto sí o sí hay que cambiarla porque se estira. ¿Bien? ¿Por qué se estira el caucho? Básicamente porque parte de la energía que está transmitiendo la absorbe y la única manera de consumir esa energía es absorberla y que se estire el mecanismo. ¿Bien? Se va deteriorando con el tiempo. El sistema mecánico tiene estos problemas. Después teníamos el diésel eléctrico, que consiste en quemar combustible con un motor. Ese motor, o sea, llevar toda esa energía de movimiento a un generador eléctrico y ese generador transmitir la corriente eléctrica a través de cables. ¿Sí? Este es el sistema de potencia más eficiente de los dos. Por ende, cuando yo les pregunto cuál es el mejor, ¿sí? La respuesta es siempre el diésel eléctrico. ¿Por qué? Muy simple, porque el diésel eléctrico es el sistema que presenta la menor pérdida de energía, es decir, es el sistema más eficiente de los dos. Bien, perfecto. También habíamos visto dentro de la potencia que los equipos variaban su tamaño y la cantidad de potencia que necesitan dependiendo del pozo al que yo voy a perforar. Bien, aún así, eso no quiere decir que, por ejemplo, si yo perforo un pozo de 4000 metros, primero perforo con el de 550 HP hasta cierta altura, después lo cambio por el de 750, y después por el de 1000, y después por el de 1500. No, no. Directamente instalo en el primer momento el de 1500 HP, que es el que voy a necesitar para 4000 metros de profundidad. ¿Sí? Y de ahí perforo todas las profundidades que yo tenga que perforar. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque el pozo se divide en cañerías, ya lo vamos a ver más adelante, en la unidad que sigue. Cómo se perfora un pozo, se perfora siempre de forma telescópica, porque tengo que ir instalando cañerías entre medio. Entonces ahí en ese momento podría cambiar de equipo, pero no es rentable. Directamente conviene instalar el equipo que voy a utilizar hasta el final del pozo y perforar desde el inicio con ese. ¿Bien? ¿Alguna duda con el sistema mecánico? Ya que estamos, a ver si tienen. Eso lo vimos en la clase pasada, pero si tienen alguna duda pueden preguntarla sin problema. Bien, supongo que no, entonces. Bien, genial. Eh, Después de ver los sistemas de potencia, habíamos visto un poquito cómo estaba formado el equipo, ¿sí? Estaba dividido en una torre, que evidentemente es la estructura metálica que asciende, una subestructura que consiste en un piso de trabajo que está a una altura determinada del suelo, fíjense. Está a esta altura del suelo el piso de trabajo. Suele ser alrededor de 6 7 metros, ¿sí? Es lo normal. Se instala o sea, se empieza a trabajar a esa altura porque en estos 7 metros que quedan abajo, bien,
Disculpen, no encuentro mi mouse. Pero está. Esa altura que me queda acá, a los 6 metros, en este espacio que está por debajo, digamos, en esto, aquí es donde se instala la BOP, ¿bien? La válvula preventora de urgencias, que es la unidad número 5 que les había mencionado anteriormente. Eso lo vamos a ver dentro de unas unidades. Pero para que se den una idea, consiste básicamente en un sistema de válvulas que me permiten evitar surgencias en el pozo, es decir, evitar que el pozo se me venga, como dicen por lo general en el campo. Bueno, la torre también tenía una corona, que es donde se cuelgan todas las herramientas que yo voy a utilizar, principalmente todo el sistema de izaje. Después teníamos, perdón, un peine, que es donde trabaja el enganchador. Teníamos la planchada, que es el lugar donde o sea, tenemos unos caballetes, y la planchada, que la planchada sería esto, que les voy a marcar ahora. O sea, estos son los caballetes, ¿sí? Y la planchada es esto que ven acá, que tiene una escalerita amarilla al inicio, y esta es la rampa de la planchada. La planchada sirve para poder subir todos los elementos a la boca de pozo, ¿sí? En realidad, perdón, a la subestructura, no a la boca de pozo. La boca de pozo está acá, bien, esta es la boca de pozo, ¿sí? Acá está la boca de pozo, mientras que mi subestructura está acá arriba, ¿sí? La idea es que podríamos decir que hay dos bocas de pozo, una la que está abajo y otra donde trabaja la gente, ¿sí? Básicamente. Bien. Después teníamos otra serie si seguíamos mirando la torre, podemos encontrar muchos elementos más, como el bloque viajero, que es básicamente otro componente dentro del sistema de izaje, básicamente. El manguerote, la cabeza de inyección, el vástago, la línea de alta presión, los vientos, la torre y demás. Sé que les he mencionado el sistema de izaje, no recuerdo si lo habíamos visto, pero me parece que si no lo hemos visto lo vemos ahora, si no se hagan problema. Seguimos viendo cómo estaba compuesta la subestructura. Tenía básicamente una mesa rotary. Esta mesa rotary estaba compuesta por dos bujes, uno maestro y otro de impulso. Acá el de impulso no está porque estoy extrayendo barras de sondeo. Cuando extraigo barras de sondeo, el buje de impulso se retira. Después teníamos los dos sondeos, que bueno, en este caso son dos barras. La vaina, que es donde coloco por lo general básicamente el siguiente sondeo que voy a utilizar, o por lo general se utiliza para colocar directamente el vástago, en caso de un equipo convencional. Teníamos las llaves Wilson, etcétera, etcétera, ¿sí? Que seguíamos mirando, teníamos acá justamente las dos llaves Wilson, que son las que se utilizan para ajustar las barras de sondeo. La boca de pozo nuevamente, la vaina tapada, ¿sí? Esto es importante, no sé si los mencioné, pero cualquier orificio que nosotros tengamos en el pozo que en el momento de trabajar no lo estemos ocupando, tiene su respectiva tapa. Porque recordemos que estamos a 6 metros y yo puedo meter un pie ahí, ¿bien? Y realmente la puedo pasar mal, ¿sí? Al menos en la vaina es un agujero chico, entonces uno le entra el pie y parte de la pierna y nada más. Pero la boca de pozo es grande y la boca de pozo suele medir 12 más, como 15 pulgadas. Entonces entra un cuerpo por ahí. Así que la idea es no caerse, por supuesto, porque uno la puede pasar mal. Entonces cuando uno no ocupa la boca de pozo, automáticamente se tapa para evitar cualquier incidente. Bien, y después de esto habíamos visto la sarta de perforación. Habíamos visto que estaba dividida en trépano, portamechas, heavyweight, barra de sondeo y vástago. El trépano habíamos mencionado, vamos a ir hasta la parte de trépano. El trépano habíamos mencionado que era básicamente un elemento que me permitía a mí triturar la roca y poder extraer, digamos, esta suciedad. Luego a través del lodo, es básicamente la punta de un taladro. Esa es su función, la de romper roca, a través de rotación y peso. Bien, la rotación se la damos con la mesa rotary, el peso se lo damos con los portamechas. Así funciona la perforación.
Dentro de los trépanos teníamos dos tipos, primero, tres tipos en realidad. El primero es el trépano tricono, que se utiliza para, ¿cómo se llama? Para rocas relativamente blandas, arenas, areniscas, todo tipo de arcilitas, limolitas, etcétera, que son rocas blandas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, muy sencillo. El diente que tiene son dientes largos y funciona por hincamiento y paleo. Se los voy a escribir. ¿Qué significa hincamiento y paleo? Muy simple, funciona como una pala. ¿Bien? Es decir, lo primero que hace el diente es hincarse en la tierra. Y después, cuando el tricono gira, perdón, cuando el cono gira, se produce el paleo. Básicamente se hinca el diente y arrastra lo que digamos, ese pedazo del suelo lo retira de donde se ha hincado el diente. ¿Bien? Así funcionan la mayoría de los trépanos tricono. Hay algunos que en vez de tener dientes comunes de acero, tienen dientes de carburo de tungsteno. Y esos ya no funcionan por hincamiento y paleo, sino que funcionan por trituramiento y paleo. ¿Sí? En vez de hincarse, lo que hace es triturar la roca. Esto se utiliza para rocas un poco más duras, pero el principal trépano que se utiliza para las rocas duras, ¿sí?, es el famoso trépano de PVC. El trépano de PVC no trabaja con hincamiento ni trituramiento, sino que trabaja con una especie de corte y cizalla. ¿Bien? Básicamente, para que se den una idea cómo funciona la... Disculpen, se me va el mouse, no sé dónde, o sea, no lo encuentro en la pantalla, no lo veo. Así que tengo una serie de inconvenientes. Espera, voy a detener la compartida de las cosas y voy a compartir de nuevo. Porque se me desaparece el mouse, no sé qué pasa. A ver si aparece. Profe, ¿le puedo dar un consejo? Diga. Con el tema del mouse, hay un ajuste en la computadora del mouse que con el control, en la tecla control, usted lo puede ubicar, hace como un destello, Ah, donde puede sí. estar el mouse. Sí, pero no lo tengo activado. Porque tengo otro puntero. Así que... Pero sí. Y así se me sigue desapareciendo, lo voy a tener que ajustar. Paramos un ratito y lo ajusto. Lo que pasa es que solamente se me desaparece cuando quiero anotar cosas. A ver. Listo, ahora sí lo veo. Ya está. No, era problema de Webex, parece. Bien, entonces voy a escribir lo que había escrito. Teníamos, como ya he dicho, hincamiento y paleo y trituramiento. Trituramiento y paleo. ¿Sí? Bien. El otro era, como habíamos mencionado anteriormente, el PVC, ¿sí? Perdón. El PVC servía mediante corte y cizalla, que se conoce, ¿sí? Básicamente lo que hace es sacarle fetas a la tierra con esas pequeñas pastillas que posee. Fíjense que a diferencia del tricono, este sistema no posee todo un cuerpo que va rotando, sino que es un cuerpo macizo. ¿Bien? Esa es la diferencia del PVC principal con el trépano tricono. Esa forma que tiene de colocar las pastillas que van a cortarme la roca es como si yo le pasara pequeñas cuchillas, ¿bien? Y de esa forma va sacando pequeñas fetas del suelo, ¿sí? Le va haciendo pequeños cortes. Esto sirve para rocas duras, y cuando yo tengo rocas muy duras, lo único que me queda por usar es el trépano de diamante. Es la única, es básicamente el único material, el diamante, que no puede ser roto, ¿sí? O no puede romperse, ¿sí?, por otro material que no sea el mismo. Es tan duro que el único material que le hace daño es el diamante, al diamante. ¿Sí?
El PDC es una especie de diamante policristalino, es una especie de diamante artificial, pero que no es tan duro como el diamante natural. Es imposible igualar la dureza del diamante natural, ¿bien? Por métodos humanos, por supuesto. Así que bueno, seguimos. Por encima del trépano que yo colocaba el portamecha. El portamecha tiene la función principal de dar peso a la sarta de perforación, ¿sí? Este peso se da debido a que los portamechas son barras que tienen un espesor de pared muy grande. Entonces esto la surte o les da bastante peso, ¿sí? Al tener una gran masa, eso se ve traducido en un peso bastante grande. Dentro de los portamechas hay distintas formas. Yo los que más he visto en campo son los lisos, que básicamente es una barra lisa, no tiene nada del otro mundo, y el espiralado. El espiralado tiene la función de evitar que, digamos, la pared, ¿sí? La pared del pozo me absorba fluido, y esta espiral evita, al empezar a girar, que el portamechas se me adhiera a las paredes, ¿sí? Sí, más o menos, no sé si quedó claro, pero la función principal del portamecha espiralado es evitar que esta herramienta se me quede pegada a las paredes del pozo. Bien, habíamos hablado también de las barras de sondeo y de la heavyweight. Las barras de sondeo son elementos muy delgados, con paredes, con espesores de pared relativamente chicos comparados con el portamecha. Son elementos que se dividen en rangos dependiendo de su longitud. Las más utilizadas son las rango 2. Y después también las podemos clasificar en función de su desgaste, es decir, qué tan nuevas o qué tan usadas están las barras de sondeo. Clase nueva, clase premium, clase 2, 3 y 4. ¿Cómo hago para clasificarla? Fácil, lo que se hace es medir el espesor de pared. Si la tabla dice que el espesor de pared tiene que ser de, por ejemplo, 1 pulgada, bueno, ese espesor de pared tiene que ser de 1 pulgada, siempre. Si yo mido y tengo menos de 1 pulgada, esa cañería ha dejado de ser nueva y ha pasado a cualquiera de las clases que tenemos por debajo, dependiendo qué tanto material haya perdido, ¿sí? Clase premium es la que le sigue a la nueva, después clase 2, clase 3 y clase 4. Clase 2 y clase 3, clase 3 y clase 4, hoy en día en el petróleo no se ocupan. Se ocupan hasta la clase 2, y ya cuando la barra pasa a ser clase 4, no sirve más y se tira, digamos. O sea, por lo general se vende a las chacaritas o se vende a gente que realiza pozos de agua, en donde estas cañerías no sufren tantos esfuerzos, entonces no hay problema en ocupar una clase 3 o clase 4. ¿Cómo identificamos qué tan desgastada está la barra? Muy fácil. Una vez que se mide el desgaste, se las pinta con un código de colores. Bien, por ejemplo, la clase 4 y 5 tienen colores rojos, entonces yo sé que esos ya los puedo utilizar, por ejemplo. Hay una serie de combinaciones de colores que me van a decir qué tipo de barra es la que tengo. Dato importante, ¿sí?, que está acá justamente. Cuando nosotros hablamos de barra de sondeo, tenemos que recordar que es un elemento que sirve exclusivamente para soportar tensiones. Yo no soporto compresión con la barra de sondeo, cosa que el portamecha sí, porque es mucho más grueso de pared, pero la barra de sondeo no. Hay que recordar eso, ¿sí? La barra de sondeo sirve exclusivamente para trabajar a la tensión, siempre. Bien, después tenemos el vástago. Recordemos que el vástago es un elemento que se utiliza, en la teoría lo van a encontrar como vástago Kelly, es lo mismo. Bien. Recuerden que es
es un elemento que se utiliza exclusivamente para poder trabajar con las mesas rotary, ¿sí? Es decir, todos los elementos tipo top drive no utilizan vástago. Bien, lo único que utilizan es el sistema top drive, que trabaja con barra de sondeo, portamechas, trépanos, nada más. En cambio, cuando yo trabajo con el sistema convencional, que tiene mesa rotary, la mesa rotary tiene que transmitir esa rotación a las barras, y al portamecha y al trépano. ¿Cómo lo hace? Con un vástago, ¿sí? El vástago es un elemento que tiene sección cuadrada o bien sección hexagonal, depende, pero esta sección calza sobre el buje de impulso de la mesa rotary y le ayuda a transmitir la rotación, ¿sí? Bien, eso es lo que habíamos visto de la sarta de perforación, y por último habíamos visto esto, que era un esfuerzo de la cañería, básicamente, que para mostrarles que tanto las barras de sondeo como las heavyweight trabajan a la tensión, mientras que los portamechas trabajan a la compresión. ¿Por qué coloco las heavyweights acá? Muy simple. Las heavyweights las coloco en esta zona por si esta línea que yo tengo, que me marca el cero, es decir, me marca el pasaje entre la tracción y la compresión, si este punto se me mueve, bien, como yo tengo heavyweight que soportan leves compresiones, yo no tengo problema. En cambio, si tuviese solamente barra de sondeo y este punto se me mueve, las barras de sondeo no soportan compresión, entonces se empiezan a deformar, bien, porque al aplicarles mucho peso y ser muy finas, se doblan enteras y termino, digamos, perdiendo las barras de sondeo, no me sirven más. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se mueve este peso? O sea, ¿cómo se mueve, perdón, ese punto fácil? Como dije, el portamecha es el peso que yo le doy al trépano. Pero ese peso lo tengo colgado desde arriba. Entonces, si yo le aflojo, digamos, por decirlo de alguna manera un poco burda, pero si yo suelto el peso, se lo estoy aplicando al trépano, entonces ese punto tiende a bajar. Si yo levanto ese peso, ese punto tiende a subir. Entonces ese punto de cero se mueve constantemente. Ese movimiento constante, ¿sí?, me da como resultado una incertidumbre en esa zona y yo no puedo colocar barra de sondeo. Por lo general, lo que coloco son heavyweight para que soporten esos pequeños movimientos sin ningún tipo de problema. Bien, ya habíamos visto el top drive. Les dije que para ver bien cómo funcionaba, vieron unos videos porque explicarlo es un poco engorroso. Así que, ¿vieron los videos que estaban en la página? ¿Se les presentó alguna duda respecto del top drive? Sí, profe, yo lo vi. Sí, no, ninguna Bastante duda. claro fue. Me Bien, llamó la atención cómo, digamos, se venía el pozo, entre comillas, cuando lo tapan con un tipo de trapo. No sé cómo es esa función que cumple. ¿cómo? ¿En qué parte? Estaba viendo el video de Top Drive cuando sacan la barra, que como con dos pinzas la abren a la barra, después con un tipo de trapo de material parecido a lo que sería una pileta, pilo pincho, Sí. tapan la barra porque eso se sube para arriba. Ah, bien, sí, eso es porque tiene lodo en la parte interna. Entonces el lodo tiende a volver hacia la superficie siempre. ¿Vieron? Ese líquido gris que le sale a las barras, ese es el lodo. ¿Bien? Ese es el lodo de perforación. Y ahí por ahí sacan muestras para ver si está con petróleo. No, eso pasa en todas las maniobras. ¿Se acuerdan que les dije que la subestructura se le ponía por encima un piso de goma? Porque siempre está mojado ese lugar. Bien, está mojado por eso. Ese lodo yo lo meto y lo saco todo el tiempo. ¿Se entiende? Está circulando por el pozo todo el tiempo. Entonces entonces, ahora respondo a la pregunta del reloj. Entonces, cuando yo saco una barra, esa barra tiene lodo adentro, así que cuando la desacoplo, el lodo termina cayendo. Quedan cargadas, profe. Claro, van cargadas por dentro, sí. Sí.
Es probable que no hayan entendido eso del lodo, pero no importa. Hoy día vamos a ver cómo funciona el lodo en la otra parte de esta unidad. Y ahí la persona que me pregunta lo del reloj, que aparece en los prácticos, ese reloj se llama Martin Decker y ahora vamos a ver para qué sirve, justamente ahora. Sí, pero bueno, vieron cómo funciona el top drive, que es básicamente un sistema mecánico, funciona todo con cilindros y pistones hidráulicos, es bastante sencillo, digamos, el funcionamiento y ágil, eso agilizaba la perforación un montón, porque me evita la mesa rotary y yo puedo perforar mucho más rápido. ¿Bien? Bien, acá habíamos llegado a la última clase. Ahora vamos a ver una serie de herramientas, ¿sí? Y después de las herramientas vamos a entrar en el sistema de izaje y vamos a ver el reloj ese que mencionaban que se llama Martin Decker. Perfecto, en primer lugar vamos a ver dos herramientas muy importantes que son las amelas y el elevador, ¿sí? Miren, acá en la imagen del top drive tenemos a las amelas, son estos elementos que están acá. Esto es una amela, acá tengo la otra amela. La parte inferior es el elevador. Fíjense cómo las amelas conectan el elevador con el sistema de top drive. En el caso de un pozo convencional se conectan las orejas del elevador, se llaman así, con las orejas del top drive o las orejas del aparejo, ¿bien? Que es parte del bloque viajero este que les mencioné, sube y baja constantemente. Por eso las amelas tienen esta forma, tienen dos ojales, básicamente son como si fuera una aguja que en vez de tener un ojal tiene dos. Este ojal más grande se conecta a las orejas del aparejo y los ojales más chicos se conectan a las orejas, son estos elementos, del elevador, ¿sí? ¿Para qué sirve el elevador? Fíjense, el elevador sirve para poder levantar las herramientas tubulares, es decir, el elevador a mí me permite levantar todos los sondeos. ¿Cómo? Así como lo ven acá, fíjense. Se engancha el sondeo y me lo permite levantar, simplemente. ¿Cómo funciona el elevador? Fíjense que el elevador tiene dos cuernos. Estos cuernos, se ven acá. Si yo estos cuernos los separo, el elevador se abre en cuatro, básicamente en dos, pero se abre y medio como que se desarma, medio extraño. Y cuando vuelvo a juntar los cuernos, el elevador se cierra nuevamente. Si yo le meto una barra antes de cerrarlo, la puedo levantar de esta manera, miren. Como se ve en esta imagen, ¿sí? Fíjense. Acá he abierto el elevador. Después lo pongo sobre el cuerpo de la barra de sondeo y lo cierro. Una vez que lo cierro, puedo levantarlo con el sistema de izaje y el elevador me hace tope en esta diferencia de diámetro que presentan las barras de sondeo, ¿sí? Las barras de sondeo, creo que se los mencioné anteriormente. La barra de sondeo tiene una particularidad y es que, digamos, me permiten levantar estos elementos debido a que poseen una unión que tiene un diámetro mayor. Yo tengo el cuerpo de la barra de sondeo, ¿sí? A ver, vamos a dibujarlo. La barra de sondeo tiene esta forma, ¿sí? Entonces, esto que ven acá es el cuerpo de la barra de sondeo. Esto que ven acá arriba es la unión de la barra de sondeo. La unión tiene un diámetro mayor para que justamente el elevador pueda alzarla de allí, ¿sí? Moverla y una vez que abre el elevador la descargo donde yo la necesito. Además de esto, bueno, dato curioso, la barra de sondeo y el vástago son los únicos elementos que tienen este cambio de sección. Los portamechas, si miran en la imagen de los portamechas, disculpen que vaya y venga de la diapositiva, pero es medio complicado explicar si no ven las imágenes. Fíjense que el portamecha es
a ver, no vamos a decir que es liso, porque acá abajo tenemos un portamecha espiralado, ¿bien? Y no es liso. Pero fíjense que no tengo cambio de sección en ningún momento, ¿sí? Básicamente presenta el mismo diámetro, en promedio. Entonces, ¿cómo hago para levantar estos sistemas? Muy simple. Fíjense estos portamechas. Se les añade lo que se conoce como collarín, ¿sí? Es una especie de collar, como un suncho metálico. Bien, ese collar se ajusta al cuerpo del portamecha y el elevador lo agarra y calza justo en lo que sería este collarín, y ahí puedo levantar el portamecha sin ningún tipo de problema, ¿sí? Dato curioso, pero para que tengan una idea. Es más, yo puedo diferenciar los portamechas de la barra de sondeo no solo por su tamaño, sino porque el portamecha es evidentemente mucho más es liso comparado con las barras de sondeo. Bien, además, fíjense, yo cuando retiro herramienta, supongamos que tenemos 2000 metros de cañería metida en el pozo. Bien, 2000 metros, número bastante grande, ¿sí? Entonces yo tengo, acá tengo mi subestructura con la torre, con todo, ¿sí? Disculpen los dibujos medio rústicos. Esta es la superficie de la tierra, ¿no? Sobre el suelo. Entonces, yo ahora lo que hago es, tengo toda una sarta de herramientas metida acá abajo, muchos metros. Y ahora tengo que empezar a sacarla. Entonces, lo que hago es levantar esto, bueno, junto con el trépano también, por supuesto. Levanto todo, pero estoy entrando en un problema porque solamente voy a poder sacar de a una barra de sondeo, o de a dos, o de a tres, pero no puedo sacar, no sé, las 500 barras de sondeo que he metido. Entonces, como puedo sacar de a una, de a dos o de a tres, ¿sí? Tengo que ir dejando colgado el resto de la herramienta. ¿De dónde? De acá. Miren, esperen que cambie de color. Tengo que dejarlo colgado de acá, de la subestructura, de la mesa rotary. Si no, no puedo seguir sacando herramientas, porque si yo saco, desenrosco herramienta y suelto, se cae todo al fondo del pozo y perdí la herramienta. ¿Entienden? Para colgarlo de la boca de pozo, yo lo que utilizo son estos sistemas, conocidos como cuñas, ¿sí? Es un sistema muy simple, ¿bien? Una serie de mordazas, unas pequeñas manijas. Entonces, cuando yo voy sacando la barra, esta mordaza, fíjense que está abierta por acá, acá en el dibujo, tenemos en la derecha, está abierta. Entonces, yo la envuelvo en el cuerpo de la barra, la calzo sobre lo que sería la mesa rotary, que es todo esto, ¿sí? Y luego la barra de sondeo la bajo, ¿sí? Recordemos, la bajo y fíjense, otra vez vuelve la unión de la barra de sondeo a calzar sobre la cuña, y de esa manera todo el sistema, toda la sarta queda colgada de esa cuña y de la subestructura. No sé si quedó más o menos claro, si quieren que lo repita de nuevo, si tuvieron alguna duda. No, profe, ninguna duda. Bien, bien, bien. Genial, entonces. Bueno, esto, fíjense que tenemos cuñas para barra de sondeo y también hay cuñas para portamechas, son un poquito más chicas, y seguimos presentando el mismo problema. El portamecha, al no tener cambio de diámetro, le tengo que poner de vuelta el collar o el collarín para evitar que caiga, porque si no pasa por entre medio y no lo para nada, ¿entiendes? Se va al fondo. Es importante que estas cuñas cada tanto se les vayan cambiando las mordazas, porque al ser mordazas de acero blando, porque a ver, la idea es que la mordaza me agarre la barra de sondeo. Entonces, lo ideal sería ponerle un acero muy duro a la mordaza con dientes duros para que se encastren lo mejor que se pueda en la barra de sondeo. Pero eso me daña el cuerpo de la barra de sondeo. Así que tengo que colocar materiales que, si bien me agarren la barra de sondeo, no sean muy duros, porque si no me la van a romper. Entonces, este material de mordazas se va a ir desgastando.
y cada tanto las tengo que ir cambiando porque si no voy a tratar de agarrar la barra de sondeo y va a pasar como si nada la barra de sondeo, ¿sí? Porque no me va a agarrar los dientes de la cuña. Bueno, les comento que quedan 5 minutos, igual que todos los sábados, se corta y les pido que por favor volvamos a ingresar luego. Bien, otro elemento muy importante en la boca de pozo son las llaves Wilson. La llave Wilson es un sistema de llaves que me permiten darle torque de ajuste a las barras de sondeo, portamechas, vástago, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cómo funciona el sistema? Muy simple, miren. Estas llaves se ocupan de a dos, entonces una se engancha en la barra de abajo, otra en la barra de arriba, y no sé si están viendo la imagen, pero estoy haciendo unas señas, así que mírenlo, o sea, la imagen mía. Entonces, cuando están enganchadas, las llaves Wilson giran en sentido contrario y ajustan las barras. Nada más, es eso lo que hacen, ¿sí? Ahora les comento más o menos cómo funciona. Estas llaves Wilson, ambas dos, se ocupan de a pares siempre. Fíjense que acá tengo un pequeño ganchito, esto porque me levanta la barra hasta arriba, ¿sí? Y en esta parte es donde va enganchada una pequeña cadena que va hacia un elemento neumático que me regula la presión de trabajo. Entonces, yo con esa presión puedo saber cuánta fuerza le estoy aplicando a cada barra cuando la ajusto. Todas las barras tienen un torque o una fuerza de ajuste especificado por el fabricante. Si yo me excedo, rompo la rosca. Si yo me quedo corto, es decir, si mi fuerza es menor a la que el fabricante me dice, corro el riesgo de que quede mal ajustado y en el fondo del pozo, eso al girar, se empieza a mover y me termina rompiendo la rosca también, ¿sí? Hay muchos problemas con la rosca, no solamente esto. Tenemos problemas de lavado de rosca, es decir, el fluido o lodo de perforación se mete por entre medio de la rosca de los caños y con la alta presión que tiene me las termina comiendo las roscas. Y una barra, portamecha, trépano, etcétera, etcétera, que tiene la rosca rota, no sirve más. La rosca no se puede armar de vuelta. Tal vez en los vástagos y los portamechas sí se puede fresarle otra rosca, pero no es lo ideal, ¿sí? Porque el portamechas queda un poquito más corto, entonces... Pero siempre cuando se rompe una rosca estoy en problemas, ¿bien? Entonces, para que se den una idea, la llave Wilson cuelga y una vez que cuelga, fíjense, acá tenemos un sistema, perdón, acá tenemos un sistema de mordazas, se cierra sobre la barra, siempre se ajusta sobre la unión, nunca sobre el cuerpo. Acá en el cuerpo, perdón, acá en el cuerpo está prohibido. La llave Wilson se ocupa sobre la unión, que es ese aumento de diámetro que yo tengo. Siempre. Tiene unas pequeñas mordazas, yo cierro ahí y activo o le doy la señal al maquinista para que active estos mecanismos neumáticos o hidráulicos. Entonces me tiran las cadenas y esto me ajusta las barras. Dato curioso, con la llave Wilson yo no le doy, o sea, no enrosco las cañerías. Eso lo enrosco con un enroscador neumático, que es un elemento que yo lo meto en la barra y ese elemento gira y me enrosca la barra. Cuando la barra se tope, es decir, cuando ya se enroscó entero, allí voy con las llaves Wilson, o sea, saco el enroscador neumático, pongo las llaves Wilson y le doy ajuste. Las llaves Wilson sirven únicamente para dar ajuste, nada más. Y también para desajustarlas. Cuando ya la saco del pozo se desajusta con la llave Wilson porque hacerlo a mano es imposible. Se le aplica tanta fuerza que a mano es imposible enroscar. O, perdón, darle o quitarle fuerza de ajuste. ¿Sí? Perdón, ¿alguna duda respecto de estos elementos?
Perdón, se cortó. Para eso voy a hacer. Ahora. Les preguntaba si... Perdón que se saliera, pero bueno, justo se cortó. Les preguntaba si tenían alguna duda respecto a esto que habíamos estado viendo del herramiental que se utiliza para la perforación. Bien. Vamos a esperar entonces a que empiecen algunos compañeros más. A ver qué tal. Bien. Entonces, si no hay dudas respecto del herramiental, vamos a seguir. Ahora vamos a ver otro de los sistemas. Bien, lo que vimos hace rato no corresponde a ningún tipo de sistema, era solamente herramientas que son necesarias para la perforación. Podrían encontrarse dentro del sistema de SARTA, digamos, porque son necesarios para poder ajustar SATA y demás. Pero no es, digamos, no corresponde a ningún sistema, por lo menos. Ahora vamos a seguir con los sistemas y vamos a pasar al sistema de izaje, que es básicamente uno de los sistemas principales, bueno, aunque todos los sistemas son principales, porque sin ninguno no podríamos perforar, así que todos tienen un alto valor dentro de la perforación. Pero el sistema de izaje es básicamente el corazón de la perforación. ¿En qué consiste? Bien, muy simple. El sistema de izaje es el elemento que a mí me va a colgar todas las tuberías que yo voy a introducir al pozo, todas las barras, portamechas y todas las herramientas que van al pozo están colgadas de nuestro sistema de izaje. Bien. Si yo no tuviese el sistema de izaje no puedo introducir nada al pozo, ¿sí? En primer lugar porque levantar barras de sondeo a mano y meterlas a un pozo es prácticamente imposible, y por eso tenemos el sistema de izaje, que es, como dije, un organismo que nos permite a nosotros levantar todo tipo de elementos y soportar una cantidad de peso inimaginable. O sea, por lo general este sistema puede soportar, no sé, alrededor de 500 toneladas, 600 toneladas, 1000 toneladas. 1000 toneladas, estamos hablando de 1 millón de kilogramos. O sea, para que se den una idea, son elementos que soportan mucho peso. ¿Por qué está compuesto? Muy simple. Está compuesto por el bloque viajero y el gancho, en primera medida, ¿sí? El bloque viajero y gancho. El bloque viajero consiste en lo que nosotros llamamos aparejo, y debajo del aparejo está el gancho. Del gancho yo cuelgo mi cabeza de inyección de lodo, ya lo vamos a ver. Y del bloque viajero tenemos una serie de orejas. O sea, del bloque viajero o aparejo tenemos una serie de orejas que es donde se enganchan las amelas para ocupar con el elevador. ¿Bien? Bien. Por encima del bloque viajero tenemos la corona, que esto ya pertenece exclusivamente a lo que nosotros llamamos la torre de perforación. Recordemos que estaba en la parte superior de la torre de perforación, la corona. Y debajo
de la corona tenemos colgado, como dije, el bloque viajero con el gancho. Después tenemos el tambor o malacate, que es básicamente el elemento que nos permite enrollar y desenrollar lo que para mí es el alma del sistema de izaje. Sin este elemento estamos perdidos. Y consiste en el cable. Así de simple. Cable. ¿Sí? El cable es, como su nombre indica, un elemento largo y muy fino de acero. Cuando digo muy fino estoy hablando de este tamaño, ¿sí? Para que se den una idea. ¿Bien? Nosotros lo vemos, o vemos un trozo de cable, y evidentemente no nos damos cuenta que es un cable, parece un pedazo de hierro. Pero con la cantidad de peso que puede soportar y la cantidad de peso que se le cuelga a ese cable, se termina siendo flexible. ¿Sí? El cable es básicamente, como dije, el alma de este sistema. A nosotros nos permite colgar muchos elementos, ¿sí? A través de esta disposición. Miren, déjenme anotar de nuevo. El cable está enrollado en mi tambor o malacate. Bien. Este tambor o malacate es el que maneja el maquinista. Y fíjense que va hacia la corona, vuelve hacia el aparejo, vuelve a ir hacia la corona, va hacia el aparejo y así sucesivamente, y pasa por muchas poleas hasta que sale hasta la línea muerta, ¿bien? Donde ahí se enrolla y se deja un pequeño excedente. La línea muerta recibe este nombre porque esta parte está siempre quieta. Si yo enrollo y desenrollo cable desde mi tambor de malacate, déjenme cambiar de color. Si yo enrollo y desenrollo cable desde acá, con mi malacate, ¿sí? Este sistema de bloque viajero va a subir y va a bajar. ¿Sí? El sistema sube y baja porque este cable va hacia abajo o va hacia arriba y me enrolla todos estos cables. Pero esta línea se queda quieta siempre. ¿Sí? O sea, pruébenlo ustedes en sus casas. Agarren sobre algún pequeño tubo, por ejemplo, no sé, de cortina, agarren un pequeño pedazo de piola y cuélguenle algo, pero denle unas 2 vueltas y tiren con una mano y tiren y aflojen, ¿sí? Esta, al quedarse quieta, esa parte de lo que sería la piola, en este caso el cable, no se mueve, se queda quieta. Esa es la línea muerta. Esa es la línea de anclaje del cable. ¿Bien? ¿Por qué digo que el cable es el alma de todo este sistema? Porque básicamente el cable es el que me está soportando todo el peso. ¿Sí? Imagínense lo que debe ser este cable para poder soportar 500, 600 toneladas. ¿Bien? Es mucho. Es por eso que yo, bueno, esto es física, no vamos a entrar en detalles, pero para que el cable soporte mejor, yo lo que hago es que tenga muchas líneas de cable acá. Y por eso lo enrollo varias veces, porque se distribuye la fuerza de esa forma. Y es un concepto físico de sistema de poleas, en donde yo, al dividir los cables en distintas hileras de cable, ¿bien? Distintos pequeños arrollamientos de cable, distribuye la fuerza. Simplemente es así. Si la fuerza se distribuye. El cable es de acero, bien. El cable está formado por muchos cables de acero trenzado, ¿sí? Y además de esto, el cable por lo general tiene un alma, es decir, la parte interna, que suele ser en algunos casos de metal, en otros casos de caucho, en otros casos de goma, de plástico y también de material textil, es decir, de tela. ¿Bien? Esto le da distintas propiedades al cable, ¿sí? Le da distintas propiedades y me permite soportar distinta cantidad de esfuerzos dependiendo la parte interna del cable que yo tenga. ¿Bien? No mencioné, pero acá tenemos algunas de las propiedades principales del sistema de izaje. En primer lugar,
como dije, soporta, bueno, esto sí lo dije, soporta todo el peso de la sarta de perforación. Después me permite desplazar de forma vertical toda la sarta, es decir, sube y baja el sistema. Y luego me permite mantener el peso soportado sobre el trépano. Bien, es decir, el peso que yo aplico sobre el trépano no siempre es el mismo. Bien, puede ir variando. ¿Cómo hago para que varíe? Es fácil. Yo o levanto o suelto peso. Simplemente es eso. Otra parte importante de este sistema de izaje es la corrida y corte del cable. Ahora les comento por qué. Miren, vamos a suponer lo siguiente, ¿sí? Les voy a explicar más o menos cómo funciona el sistema. Cuando yo enrollo cable con mi tambor o malacate, ¿sí? Yo enrollo cable, lo que pasa acá es que esto sube, ¿sí? Y sube hasta un determinado punto, que es el punto máximo. Cuando yo suelto cable con mi malacate, este sistema baja hasta cierto punto, ¿sí? Y entonces quiere decir que esto se está moviendo siempre entre dos puntos. Un punto superior, que sería este, y un punto inferior, que sería este. ¿Bien? Genial. En cada punto superior y punto inferior, el sistema tiende a frenar, y cuando frena, todo ese peso que lleva inercia, ¿bien? Porque es muy pesado el sistema, tiende a provocarle un esfuerzo adicional al cable, ¿sí? Supongamos esto, nosotros, para que se den una idea de la inercia, viajar en colectivo. ¿Vieron cuando yo voy viajando en colectivo y el colectivo frena de golpe y yo sigo? Eso es inercia, ¿bien? Eso le pasa a todo este sistema, inclusive a la sarta de perforación. Yo voy bajando, ¿sí? Cuando el sistema frena, es como cuando frena el colectivo, la sarta tiende a seguir. Entonces el cable sufre ahí, ¿bien? Y ahora subo y freno y pasa lo mismo. Todo el peso tiende a seguir, pero en realidad ha frenado el sistema, así que el cable vuelve a sufrir un esfuerzo adicional. ¿Sí? Genial. ¿Cómo hago ahora con este esfuerzo? Quiere decir que el cable sufre en una parte y sufre en otra parte más acá abajo, siempre en los mismos puntos. ¿Sí? Eso me produce a la larga, no sé si conocen el concepto, pero algo que se llama fatiga. ¿Bien? Para el que no sepa, la fatiga es básicamente es una acumulación de fuerzas repetitivas que producen desgaste en los materiales. ¿Han visto cuando yo quiero cortar un alambre, bien, que le hago una pequeña muesca y después lo muevo sobre esa pequeña muesca y el alambre se termina cortando? Eso es fatiga, bien, es decir, yo he tenido una ruptura del cable debido a que tengo, como mencioné, una fuerza repetitiva aplicada sobre un punto. Esas fuerzas repetitivas me producen a mí ruptura de elementos. El cable, como soporta esfuerzos adicionales cuando frena abajo y soporta esfuerzos adicionales cuando frena arriba, siempre en esos puntos tiene esfuerzos. Entonces, si yo al cable no lo corto, si yo el cable no lo cambio cada tanto, se termina rompiendo. Y si se rompe, estoy en un problema, porque como dije, estos elementos soportan mucho peso, y para soportar mucho peso tienen que ser muy pesados, ¿sí? Así que todo este sistema caería sobre la subestructura, podría matar a todas las personas que están trabajando allí, se me rompería todo el equipo de perforación, etcétera, 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 ¿sí? Es un poco complicado. Por eso, cada tanto, lo que se hace es desajustar el cable del ancla de la línea muerta que tenemos allá abajo. ¿Sí? Obviamente, primero que nada, este sistema
se desciende de forma moderada y se deja sobre el piso de la subestructura. Una vez hecho esto, se le quita el ancla al cable y se empieza a tirar cable. Se tira cable hasta reemplazar todo el cable que había estado usando, ¿sí? Y una vez que lo reemplacé, vuelvo a colocar el ancla, vuelvo a enrollar con el malacate y levanto todo el sistema, y ahora el sistema está funcionando con cable nuevo, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? No sé si tienen alguna duda. Profe, pero Disculpa, ¿alguna duda? No escuché. yo por el momento. Bien, escucho que alguien habla, pero no escucho lo que está diciendo. Supongo que habrá dicho un no, porque duró muy poco el audio, así que bueno, seguimos. Bien, ¿cómo hago para poder... Bien, ahí está. ¿Cómo hago para poder medir cuánto peso tengo sobre la sarta? O sea, cuánto peso tengo colgado del sistema de izaje. Fácil. Con el reloj que ustedes vieron en el trabajo práctico, ¿sí? Ese trabajo práctico todavía no lo tenían que hacer. Igual no hay problema si lo han mirado, no pasa nada. Esto es lo que nosotros conocemos como Martin Decker. El Martin Decker es un gravitómetro, es decir, es una balanza, básicamente, ¿sí? ¿Han visto esas balanzas de verdulero antiguas? ¿Sí? En donde yo tenía mi reloj y debajo tenía una especie de plato en donde colgaba la verdura, y al colgarla, ¿sí?, me marcaba cuánto peso tenía, ¿sí? Bien, esto funciona igual, ¿sí? Pero en vez de colgar la verdura, yo lo que le cuelgo al sistema es mi sistema de izaje con todo el peso que cuelga por debajo. Bien, ese peso que cuelga por debajo me lo registra el Martin Decker. Fíjense, va, si no me equivoco, desde acá para acá. Bien, en este sentido marca, bien, las toneladas. Si no, porque tiene dos medidas, una que mide el peso en una unidad, otro que lo mide en otra unidad, va girando hacia acá también una especie de aguja, ¿sí? Aún así, fíjense, acá está. Sí, va desde acá, desde el 0 hasta acá en libras. Libras por 1000, es decir, 450.000 libras, 400.000 libras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Va para acá. Y listo. Creo que igual se puede ajustar para poder medir toneladas, porque también tiene toneladas acá, ¿sí?, como otra unidad de medida. ¿En qué consiste esto? Como les dije, muy simple. Es un sistema que lo único que hace es, digamos, al colgarle yo peso, ¿sí?, esto me dispara un reloj que me determina cuánto peso tengo colgado del gancho. Y es acá algo importante. A mí me determina cuánto peso tengo colgado del gancho, pero parte de ese peso se aplica en el fondo del pozo. ¿Qué hago entonces? Miren, ese peso que yo aplico no me lo mide. Bien, a ver si me entiendo, a ver si me explico, perdón. Supongamos que tengo la balanza de verdulero tradicional, ¿sí? Y yo le pido al verdulero, che, dame 2 kilos de papa. Genial. Entonces, el verdulero pesa 2 kilos de papa, ¿sí? Ahí me está pesando lo que yo tengo colgado. Pero si yo le apoyo la mano abajo, ¿sí?, y levanto un poquito, no me va a marcar 2 kilos de papa. Me va a marcar menos kilos de papa, ¿sí? Por ejemplo, me marca 1,5 kilos. Eso quiere decir que 1,5 kilos de esas papas están siendo soportados por la balanza, en este caso el Martin Decker. Mientras que el otro medio kilo lo tengo soportado con mi mano. ¿Bien? Esto pasa cuando yo estoy perforando, ¿sí? Todo el peso
aplicado sobre el trépano, a mí no me lo están midiendo el Martin Decker, pero yo sé que está, ojo, ¿sí? ¿Cómo sé que está? Muy sencillo. Si yo levanto todas las herramientas y me marca 80 toneladas, quiere decir que tengo 80 toneladas de herramienta colgada. Si yo aplico parte del peso en el trépano y ahora me marca 60 toneladas, quiere decir que 60 toneladas están soportadas por el sistema de izaje y lo mido con el Martin Decker. Las otras 20 toneladas están aplicadas sobre el trépano. Es así como el perforador o el maquinista del equipo perforador mide cuánto peso aplica al trépano. ¿Sí? Es así de simple. No tiene gran complejidad. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué pasa si yo tengo 20 toneladas de herramientas, pero el Martin Decker me mide 15? Muy simple, las otras 5 toneladas están aplicadas sobre el trépano. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué pasa si sucede lo contrario? Es decir, yo tengo 20 toneladas colgadas, yo sé que mis herramientas pesan 20 toneladas, y voy sacando herramientas y de repente me marca 40 toneladas, me marca más. Eso quiere decir que el sistema se me ha quedado enganchado, ¿bien? Es como si ahora la balanza de verdulero yo la agarrara y la tirara. Me va a marcar más peso, por más que no lo tenga el peso, ¿bien? Entonces, si yo tengo 20 toneladas y me marca 15, las otras 5 están aplicadas sobre el trépano. Si yo tengo 20 toneladas y me marca más, 40 por ejemplo, quiere decir que me quedo enganchado en el fondo del pozo cuando estoy retirando herramientas, ¿sí? Eso se llama aprisionamiento. Y al quedarme enganchado, no puedo retirar la herramienta, no la puedo sacar. La única manera de sacarlo es, digamos, tirando y básicamente le doy peso, le quito peso, le doy peso y le quito peso, y de esa forma puede que se desenganche. Puede. A veces que no se desengancha. Y ahí hay que llamar a un equipo especial que se dedica a pescar estos casos. Se llaman así, pesca. Entonces el equipo va y, digamos, llega al equipo perforador y lo que hace es desenroscar herramientas, utilizar unas herramientas especiales que me ayudan a pescar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto al Martin Decker? Todo claro. Bien. Bien, ahora vamos a ver el sistema de circulación, que ya es lo último que vamos a ver para esta unidad. Fíjense que ha sido una clase relativamente corta, no ha sido muy larga. Y ya después les voy a decir qué cuestionarios tienen que hacer y demás. ¿Sí? Pero bien. Bien. Vamos a hablar en primer lugar del sistema de circulación. ¿Qué es el sistema de circulación? Es el sistema que se encarga de inyectar el lodo de perforación a nuestro pozo. ¿Bien? ¿Por qué utilizo lodo? Eso lo vamos a ver al final, cuando veamos los tipos de lodos y demás. Pero para que se den una idea, el lodo me ayuda en un montón de situaciones. Me ayuda a lubricar el pozo, me ayuda a, en cierta manera, también refrigerar el trépano porque se calienta y un montón de cosas. Bien, el lodo de perforación, primero que nada, se coloca en una serie de piletas, ¿sí? El lodo de perforación, entonces, como mencioné, se coloca en una serie de piletas, ¿sí? Estas piletas son las que vemos aquí. En estas piletas el lodo se prepara, el lodo se circula, el lodo se mueve en un montón de direcciones, pero es básicamente una pileta que alberga el fluido, nada más. Estas piletas
envían el fluido hacia una bomba triplex. La bomba triplex es... ¿Han visto cómo funciona el pistón y el cilindro de un auto, no? El sistema cilindro-pistón. Bueno, esto funciona igual, ¿sí? Las bombas triplex funcionan exactamente igual. Se llama triplex porque tiene 3 conjuntos de cilindro-pistón, ¿sí? O sea, un cilindro y un pistón, un cilindro y un pistón, un cilindro y un pistón. Hay duplex, hay triplex, hay quintuplex, hay etcétera, etcétera. Estas bombas se llaman bombas de desplazamiento positivo porque básicamente se mueven así los pistones y es un desplazamiento que va de un punto hacia otro y nada más, ¿sí? Tienen la particularidad de que son bombas que presentan una elevada presión, mucha presión, ¿bien? Por ende, son muy útiles para los pozos de perforación. No utilizamos bombas centrífugas como las que nosotros hemos visto por lo general, tal vez en una pileta, en un pozo de agua, etcétera, etcétera, porque esas bombas tienen la particularidad que presentan mucho más caudal que presión. Y yo en el pozo petrolero necesito más presión que caudal. Entonces utilizo estas bombas. El sistema se bombea por lo que se conoce como línea de alta presión. Esta línea de alta presión acá no está dibujado, pero asciende por la torre de perforación, va hacia el manguerote y del manguerote ingresa hacia la cabeza de inyección, ¿sí? La cabeza de inyección es un elemento que, como su nombre lo indica, me permite inyectar el lodo al interior de la sarta. Yo no les mencioné, ahora se los menciono, todos los elementos de la sarta de perforación, vástago, barra de sondeo, heavyweight, portamechas, inclusive el trépano, son huecos por dentro, ¿sí? Obviamente que el trépano presenta menores dimensiones, tiene diámetros internos muy chicos, pero es básicamente son elementos huecos. ¿Por qué? Porque el lodo tiene que pasar por la parte interna de estos sistemas, ¿sí? Si el lodo no pasa por la parte interna, entonces no hay forma de que el lodo entre al pozo. ¿Bien? Esta cabeza de inyección se encarga de conectar esta línea de alta presión con la parte interna de todo mi sondeo, es decir, de toda mi sarta de perforación, ¿sí? Entonces yo le inyecto el lodo a presión por allí. Esta cabeza de inyección, en el caso de los pozos convencionales, se conecta al vástago, mientras que en el caso del top drive se conecta directamente a las barras de sondeo que me ayudan a perforar. Nada más, ¿sí? Es un sistema muy sencillo. Obviamente que por dentro tiene todos unos conductos especiales, una serie de sistemas que se cambian constantemente porque el lodo me los deteriora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, a la larga o sea, no son temas que vamos a ahondar en esta unidad porque estaríamos una hora hablando de cabeza de inyección solamente. La cabeza de inyección se conecta, como habíamos dicho, al vástago y se manda fluido por la parte interna de todo mi sondeo, ¿sí? Cuando llegamos al trépano, recordemos, el trépano tenía unas boquillas, unas pequeñas boquillas. Estas boquillas me permiten a mí expulsar el lodo, ¿sí?, con alta presión en el fondo del pozo. Entonces, si vemos este dibujo que está acá, ¿sí?, el lodo viene por acá, sale por las boquillas del trépano y sube hacia la superficie, ¿sí?, por lo que se conoce como anular. Voy a hacer un dibujito para explicarle bien lo que es el anular. Yo tengo mi pozo, ¿sí?, mi pozo de roca acá, todo deforme, ¿sí? Y además tengo mi sondeo, mi sarta de perforación, todo. El espacio que yo tengo entre el pozo y mi sarta de perforación se conoce como anular. ¿Bien? Anular, ahora se lo escribo. Pero bueno, no tiene gran complejidad, es anular. ¿Bien? Ahí, es el anular. Se ve un poco feo.
Ahí está. Esto que ven acá es el anular. O sea, todo el espacio entre las barras o mi sondeo y el pozo se llama anular. ¿Bien? Toda la parte interna de las barras recibe el nombre de directa. ¿Sí? Entonces, eso es directa. Toda la parte que va por afuera se llama anular. Entonces el lodo ingresa por directa, sale por el trépano, ¿sí? Y de allí empieza a subir por anular hasta la superficie. Pero el lodo, si bien ingresó solo, o sea, ingresó el lodo, cuando sale del pozo no sale solo. ¿Bien? El lodo sale con todas esas rocas que me había molido el trépano, y por eso el lodo también sirve para limpiar, que les había mencionado. ¿Sí? Todos esos pedazos de roca se llaman recortes o cutting. ¿Sí? Cutting en inglés, pero la palabra recorte está bien, no hay problema. Genial. Bueno, seguimos el camino del lodo, entonces sube por el anular, el lodo nuevamente, ¿sí? Y una vez que llega hacia la superficie, sale por la pipa de salida lateral, ese es el nombre que recibe, la pipa, ¿sí? Se llama pipa porque tiene esta forma, miren. Es un caño así, entonces el lodo viene y sale por la pipa. Se llama pipa porque me parece que parece una pipa, pero recibe ese nombre, ¿sí? El lodo, le vamos a decir lodo con recortes, ¿sí? Sale por esta zona, pasa por un desgasificador. Esto por lo general se hace porque el lodo muchas veces suele venir con gas. Muchas formaciones que realmente no son de interés, es decir, que no tienen mucho gas, pero tienen poquito gas, suelen contaminar el lodo. Entonces, yo tengo que pasarlo sí o sí por un desgasificador para que le quite ese gas primero, ¿sí? Una vez que sale el desgasificador, pasa al sistema de control de sólidos, perdón, se me salió todo, perdón. Pasa al sistema de control de sólidos, ¿sí? Que es este. El sistema de control de sólidos, ahora lo vamos a ver bien en detalle, pero lo que me permiten a mí es retirarle todos los recortes al lodo, ¿sí? Entonces, cuando yo le retiro todos los recortes al lodo, me queda el lodo puro para poder utilizarlo, ¿sí? Una vez que el lodo sale de mi sistema de control de sólidos, ¿sí? Lo que yo hago es volverlo hacia las piletas, ¿sí? Muy simple, es así de corto, no tiene gran complejidad. Entonces, tengo mi control de sólidos acá, y una vez que el lodo sale limpio, lo mando hacia las piletas, ¿bien? Y listo, no tiene gran complicación. Una vez que estamos en las piletas, el lodo se vuelve a reinyectar con la bomba triplex, cabeza de inyección, pasamos por directa, el lodo sale por el trépano, sube por el anular con todos los recortes, sale por la pipa hacia el desgasificador, control de sólido, pileta nuevamente y así sucesivamente. Por eso se llama sistema de circulación e inyección, porque fíjense que el lodo está circulando todo el tiempo, es un circuito esto, es un circuito cerrado, ¿bien? Que se repite constantemente, por eso yo no es que inyecto lodo y el lodo que inyecté quedó abajo y sigo fabricando nuevo. No. El lodo lo saco, lo trato y lo vuelvo a meter todo el tiempo. Obviamente que a medida que me voy en profundidad, el volumen del pozo es cada vez más grande y voy a necesitar cada vez más lodo. Entonces sí se va agregando lodo. Pero fíjense que es un circuito cerrado, ¿sí? Nada más. ¿Alguna duda con respecto a esto? Ahora vamos a ir viendo cada una de las partes del sistema para que más o menos lo tengan en claro, pero no sé si tienen alguna duda.
No, profe, ninguna duda. Bien, bien, bien. Bien, entonces seguimos. Fíjense, ahora les voy a ir mostrando básicamente cómo son algunas de las instalaciones que tenemos en campo. Recuerdo nuevamente este dibujo para que la tengan en claro. Miren, acá. Fíjense, esto es la pipa de salida lateral o caño lateral que les había mencionado anteriormente, ¿sí? Disculpen, ahora más. Bueno, fíjense, ahí dice caño lateral. El caño lateral es la pipa de salida lateral. Lo tenemos acá, ¿sí? Es la pipa de salida lateral. El lodo sale por acá y va hacia el sistema de control de sólidos que está acá, ¿bien? Pero antes pasa por el desgasificador. Se desgasifica y luego va hacia el sistema de control de sólidos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo está compuesto. Fíjense, acá tenemos un trip tank, que básicamente es un tanque que me permite almacenar fluidos. Pero fíjense, acá hay un operario, fíjense el tamaño de la instalación, es una instalación bastante grande, ¿sí? Así que el fluido, como dije, sale del caño lateral o pipa, va hacia el desgasificador y luego va hacia el sistema de control de sólidos. El sistema de control de sólidos está compuesto de la siguiente manera. Permítanme mover acá la imagen. En primer lugar, ¿sí? Tenemos las zarandas vibratorias. ¿Cómo funciona una zaranda? Es muy simple. Una zaranda consiste en un tamiz, es decir, saben lo que es un tamiz, es como un pequeño colador, ¿sí? En donde estas zarandas están cubiertas por una rejilla, que es la que ven acá, ¿sí? Esta rejilla tiene distintos tamaños de orificio, dependiendo cuánto quiera filtrar, y como dice su nombre, es vibratoria. Entonces, el lodo cae allí, lleno de sólidos, lleno de estos recortes, la zaranda vibra, se mueve constantemente, y al vibrar, ¿sí? Una vez que vibra, el líquido, es decir, el lodo, cae, mientras que los sólidos más grandes quedan por encima del tamiz. Esos sólidos, como la zaranda suele tener una pequeña inclinación, caen acá, ¿sí? A unas pequeñas cubetas de almacenaje, y esos recortes después se tiran como desecho peligroso, ¿sí? Genial. Una vez que el lodo cae hacia la parte inferior de las zarandas, se mueve hacia el desarenador. Esto es un desarenador. ¿Cómo funciona el desarenador? Miren, el fluido entra por un costado, ¿sí? Y como tiene forma cónica, es decir, tiene esta forma, ¿sí? El fluido al ingresar por un costado choca contra las paredes y forma un pequeño remolino, como ven acá, ¿bien? Este remolino presenta todas las teorías que presenta un tornado, es decir, en la parte interna tiene baja presión, en la parte externa tiene alta presión, pero eso es física pura, no hace falta que lo sepa. ¿Qué es lo que pasa entonces? Muy simple. Como el fluido gira hacia los costados, ¿bien? Los sólidos chocan contra las paredes y caen por la parte inferior. Es decir, los granos de arena caen por la parte inferior. Mientras que el líquido, al ser liviano, se va por la parte interna y sale por acá arriba. ¿Bien? Como ven, ¿sí? Los sólidos caen por acá abajo, el líquido se va por la parte superior, ¿sí? Una vez que sale del desarenador, pasa al desarcillador, que funciona exactamente igual, pero es un poquito más chiquito. Entonces, fíjense que yo voy filtrando por tamaño de grano. Primero, filtro los granos gruesos, con la zaranda, ¿bien? Granos gruesos, inclusive pedazos de roca bastante grandes. Una vez que salí de la zaranda, ese lodo lo paso al desarenador para quitar los tamaños de grano un poco más chicos, es decir, tamaños de arena, bien pequeñas piedritas, etc. Una vez que salgo del desarenador, paso al desarcillador, que funciona igual que el desarenador, pero al ser más chico, me retira tamaño de grano más chico inclusive, ¿bien? Tamaño de arcilla. Y si eso no fue suficiente, por lo general acá termina el control de sólidos,
Pero si eso no fue suficiente, paso a lo que se conoce como centrífuga. ¿Bien? Esto es una centrífuga. Supongo que la gran mayoría sabe cómo funciona un lavarropas, ¿no? Bueno, la centrífuga funciona igual que un lavarropas. Es un pequeño, en realidad no es pequeño, es bastante grande, posee un tubo, ¿sí? Y este tubo tiene orificios, pequeñas ranuras en todo su perímetro, ¿sí? Esto va girando a una velocidad determinada y las arandas, perdón, las centrífugas, al girar a esta velocidad, al igual que el lavarropa, hace que todo se vaya por la fuerza centrífuga hacia los costados, ¿sí? Cuando se va hacia los costados, por los pequeños orificios termina saliendo el líquido, que sería el lodo, y los sólidos quedan en la parte interna, que terminan saliendo por un extremo de la zaranda, ¿sí? Es así, de la zaranda, perdón, de la centrífuga. Perdón, quise decir la centrífuga. Entonces, repito, la centrífuga funciona igual que una lavarropas. Da fuerza, da muchas vueltas a unas revoluciones bastante elevadas por minuto, es decir, da muchas vueltas por minuto. Todos los fluidos se van hacia los costados, el líquido termina saliendo por los agujeros, mientras que los sólidos quedan adentro de la centrífuga y salen por uno de los extremos de ella. Simplemente así. El control de sólidos está compuesto generalmente por zaranda, desarenador y desarcillador. También está una centrífuga, pero la centrífuga mucho no se utiliza. ¿Por qué? Porque la centrífuga ya me elimina granos granos de sólidos muy chicos. Y a veces esos granos de sólido me ayudan al lodo. Por ejemplo, el lodo está compuesto por agua y un montón de cosas más. Ese montón de cosas más, algunas se disuelven en el agua y otras no se disuelven en el agua. Este es el caso de la bentonita, la varita, que son químicos que le dan densidad y viscosidad al lodo, ¿sí? Pero que no se disuelven del todo en el agua. Entonces, cuando yo activo la centrífuga, esos sólidos a veces los pierdo porque la centrífuga me los filtra y estoy perdiendo propiedades del lodo. Entonces, a veces se ocupa y a veces no. Cuando el lodo viene muy sucio, y bueno, sí lo ocupo. Cuando el lodo no viene tan sucio, y es preferible no utilizar la centrífuga y quedarme solamente con los desarenadores y los desarcilladores. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto al control de sólidos? No, profe. Bien. Bien, buena pregunta. Acá me están preguntando que quién es la persona que controla los sólidos. Hay un panel de trabajadores que se llama control geológico, ¿sí? El control geológico me permite a mí, acá se lo voy a escribir, ¿sí? El control geológico es básicamente un grupo de personas que me permiten, está compuesto por geólogos en su gran mayoría y por algunos técnicos en geología, técnicos en petróleo, inclusive operarios tradicionales, pero que han enfocado sus estudios a la geología, más que nada. La pregunta del compañero realmente es muy importante porque yo no se los iba a mencionar, pero se los voy a mencionar ahora, me había olvidado. Estos sólidos que son retirados de todos los sistemas, ¿sí? O sea, hablando tanto de las arandas, como el desarenador, como el desarcillador, como la centrífuga, estos sólidos se tienen que controlar, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta forma el geólogo sabe qué profundidad estoy perforando en el momento en el que el lodo vuelve, ¿sí? Hay un pequeño delay o un pequeño retardo, digamos, retraso, en el que, porque a ver, yo estoy perforando
y los sólidos que estoy examinando ahora no son del lugar que estoy perforando justo ahora. ¿Por qué? Porque el lodo tarda en subir bastante, ¿sí? Entonces, conociendo este tiempo que tarda el lodo en subir, el geólogo puede saber exactamente a qué parte o a qué profundidad pertenece esa roca, ¿sí? Entonces, van, controlan estos sólidos, sacan muestras, y estas muestras quedan guardadas en unos registros que almacenan en un registro nacional de suelos para Argentina, digamos, y que les permite corroborar qué tipo de rocas tenemos en determinados lugares, etcétera, 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 ¿sí? Además, haciendo control geológico, yo también puedo determinar si he encontrado petróleo, qué tipos de roca tengo abajo, si hay muchas sales, si me van a producir muchos problemas a la hora de producir, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, muy buena la pregunta. Disculpen que me lo había salteado. ¿Alguna otra pregunta? Nada, entonces. Bueno, miren, voy a... porque se está por terminar la reunión, digamos, así que la termino ahora y volvamos a meternos para explicar el último pedacito del sistema de circulación y ya terminaría. Así que los espero de nuevo ahora en la otra. Métanse al mismo enlace, por favor. Está interesante la charla. ¿Sí? ¿Por qué está más oscuro? Bueno, mientras se van conectando el resto de las personas, les comento, o sea, el tema del control geológico, como estábamos hablando, es bastante importante. Permite básicamente tener un control estricto de las rocas que estoy perforando, inclusive de los posibles fluidos que tiene cada roca. Así que el control geológico es muy, muy, muy importante, ¿sí? También a través del desgasificador, la gente de control geológico puede determinar qué tipos de gases estoy encontrando en las rocas, porque no sé si sabían, pero hay muchos tipos de gases de petróleo. En su mayoría son metano, se me olvidaron, metano, etano, propano, normal butano, isopropano, isobutano, etcétera. Son muchos tipos de gases. Y ellos pueden determinar básicamente qué tipos de gases son los que tengo en determinadas rocas. Y de esa forma, inclusive pueden determinar o decir, che, espera, me estoy acercando a la roca de interés. Estoy acercando realmente porque hay rocas cercanas que presentan ciertos tipos de gases que se suelen, digamos, reconocer
en algunas formaciones rocosas o inclusive en reservorios de petróleo de la zona. ¿Bien? Sí. Básicamente por eso el control geológico es un control bastante importante, inclusive cuando vayan a un yacimiento de perforación, van a ver que el control geológico tiene su propio tráiler y allí realizan todos sus estudios. Es un laboratorio de campo donde realizan estudios de todo tipo de rocas, ¿sí? Así que inclusive tienen perfiles geológicos, está bastante completito el tráiler y la gente, bueno, vive y trabaja allí. Bien, miren, esto que nosotros tenemos acá, lo que nosotros llamamos tolvas para la preparación de lodo, ¿sí? Las tolvas para la preparación de lodo son esta y esta. Básicamente son unos recipientes cónicos cuadrangulares, que pueden ser de muchas formas, pero estos son cuadrangulares, en los cuales yo voy a abrir la bolsa de químicos para preparar el lodo, ¿sí? La bolsa se abre allí, se meten todo el polvo que viene en la bolsa y el lodo pasa por... Disculpen, se me pierde el mouse. O sea, yo tengo las tolvas acá y la tolva acá y el lodo y el agua pasan por acá. Los sólidos entran, se mezclan en estos tubos y van hacia las piletas en donde, digamos, se termina de mezclar todo el sistema. El lodo tiene unas pequeñas paletas, las piletas tienen unas pequeñas paletas, como si fuesen aspas de ventilador, ¿no? En donde esto, al estar en constante movimiento y agitación, ¿sí?, me produce, de cierta manera, que el fluido se mezcle. ¿Por qué? Si el lodo permanece mucho tiempo quieto, estos sólidos que están ahí, que no se disuelven, se decantan y se van a la parte inferior de las piletas. Entonces yo no estoy bombeando lodo, estoy bombeando agua y todos los químicos me han quedado ahí. ¿Se entiende? Entonces, para que esto no pase, está en constante movimiento el lodo, está en constante agitación. Para de esta forma, digamos, evitar cualquier futuro problema que me pueda traer el inyectar algo que no es lodo, sino que es agua con pequeño porcentaje de químico. Bien. Y por último, ¿me escuchan? Disculpen, pero no sé si me escuchan. Ahora voy a seguir compartiendo desde donde nos quedamos. A ver qué tal. No se ve lo que estoy compartiendo, ¿no es cierto? No, profe, se ve esto no. Bueno, miren,
voy a finalizar la reunión y nos vamos a volver a meter porque me parece que se me sacó de organizador y no puedo compartir cosas, así que espero no. Bien, voy a proseguir entonces. No queda mucho realmente, así que va a ser rápido. Fíjense, esto que tenemos acá, como les había dicho, esto eran las tolvas, donde yo inyectaba, o sea, yo rompía las bolsas con todos mis químicos para poder formar el lodo y una vez que pasa el líquido por los tubos que tenemos por debajo, absorben estos sólidos y me generan digamos, una mezcla que termina convirtiéndose en lodo. A su vez les estaba comentando que las piletas poseen unas pequeñas, unos álabes, como si fuesen pequeños ventiladores, que son básicamente removedores. Lo que hacen es eh, mover el lodo constantemente para que estos sólidos no precipiten, ¿sí? Nada más. Después acá abajo tenemos, perdón, acá abajo tenemos la bomba triplex, fíjese, por eso se llama triplex, ¿no? Tenemos una serie de 3 cilindros con 3 pistones, pero bueno, eso no presenta gran complejidad. El lodo ingresa en estos cilindros y los pistones lo comprimen y los mandan directamente hacia el pozo, ¿sí? Bien, y lo último que vamos a ver son los lodos de perforación, porque hemos hablado muy poco de los lodos. En primer lugar, tenemos el tema de qué función cumple el lodo, ¿sí? ¿Por qué yo inyecto un fluido a mi, digamos, a mi pozo? La primera función es refrigerar y lubricar el trépano. Como sabremos, supongo que la gente que ha ocupado un taladro lo debe saber, la mecha se calienta constantemente. Esto se debe básicamente al proceso de fricción, en donde la mecha entra en contacto con madera, pared, metal y se termina calentando. Mientras más duro el elemento, más se tiende a calentar. Pasa lo mismo con el trépano, ¿sí? Mientras más dura es la roca, más tiende a calentarse el trépano y debido a que va moliendo y va entrando en fricción constantemente, se calienta bastante. Entonces, para digamos, evitar cualquier tipo de complicaciones respecto de daños a futuro en el trépano, porque a ver, el trépano se daña igual, pero se puede reparar si los daños son, no sé, en los triconos, o sea, en los conitos, en los dientes, en los insertos, etcétera, eso se cambia y listo. Pero cuando el cuerpo del trépano tiene fallas estructurales, el trépano no sirve más, hay que cambiarlo. La idea de refrigerar y lubricar el trépano es evitar que estas fallas estructurales del cuerpo del trépano aparezcan y de esa forma no lo tenga que tirar al trépano.
Otra función importante y que la vamos a retomar cuando veamos la unidad número 5 es controlar la presión de formación. Es decir, cuando yo digo formación me refiero a una formación rocosa, a una roca que yo tengo en el subsuelo. ¿Bien? El lodo me ayuda a controlar la presión, es decir, el lodo me ayuda a, en cierta manera, como yo tengo una columna de líquido que pesa determinada cantidad de kilogramos, esos kilogramos, si lo aplico sobre un área determinada, genera una presión. Esta presión me ayuda a evitar que las rocas me aporten fluido y de esa forma tengo una surgencia que no quiero. ¿Sí? Otra función muy importante también es dar estabilidad a las paredes del pozo. Nosotros tenemos un pozo de aproximadamente, por lo general, 1500, 1600 metros y de ahí en adelante, ¿no? 2000, 3000 metros, 4000 metros a veces. Evidentemente, las presiones que tienen las rocas allá abajo, si yo no tengo algo que me mantenga el pozo abierto, se me tiende a cerrar constantemente, porque las mismas rocas tienden a colapsarse sobre el pozo. ¿Sí? Esto me lo prohíbe o esto me lo restringe el lodo de perforación. El lodo me da esta estabilidad de pared y evita que todas las rocas caigan. ¿Sí? Y por último, estamos hablando de la limpieza del fondo del pozo. ¿Sí? Como habíamos mencionado anteriormente, el trépano va recortando y todo lo que recorta o todo lo que rompe y tritura de roca queda allí. ¿Sí? El lodo tiene la función, una de las funciones principales del lodo, o sea, en realidad son todas muy importantes, es revolver con alta presión el subsuelo y de esta forma retirar todo ese recorte, todo ese cutting, todo, digamos, ese desperdicio, entre comillas, de el suelo que estoy cortando, ¿sí? El suelo que estoy moliendo. ¿Por qué es importante limpiar el fondo del pozo? Porque si no lo limpio, el trépano va a seguir moliendo sobre lo que ya molió, va a seguir triturando sobre lo que ya trituró y no tiene sentido, ¿entiendes? Porque no avanzo en la perforación, tardo mucho más. Entonces es importante limpiarlo. Esas son las funciones principales del lodo, ¿sí? Refrigerar y lubricar el trépano, controlar la presión de formación, dar estabilidad a las paredes del pozo, limpiar el fondo del pozo. Dentro de los lodos existen muchos tipos. Estos tres son los principales. Lodo base oil, es decir, es un lodo a base de petróleo, en donde, a ver, el lodo está compuesto por un fluido base, ¿sí? Y aditivos, es decir, químicos que se le agregan para que tenga determinadas propiedades. Nosotros no vamos a ver los aditivos que se le agregan al lodo, sí vamos a ver los aditivos del cemento en la unidad número 4 y los del lodo son muy parecidos. ¿Sí? El lodo base oil es un lodo que está compuesto, o sea, su fluido base es un fluido derivado del petróleo. En su gran mayoría es diésel, ¿sí? O sea, bueno, diésel, el que se le agrega a los automóviles, no tiene gran complejidad. Ese es su fluido base y se le agregan químicos. Después tenemos los lodos base agua, que obviamente su fluido base es el agua. Y después tenemos lodos espumígenos. Los lodos espumígenos son muy particulares porque no presentan un fluido base. Puede ser agua, bien, pero como su nombre lo indica, el lodo deja de ser líquido y pasa a ser una espuma, bien. Estos lodos se utilizan en casos muy especiales, en donde tengo rocas muy delicadas, es decir, rocas con presiones muy elevadas, pero que cuando yo las tiendo a perforar y le agrego lodo para contrarrestar esa presión, las rocas tienden a deteriorarse mucho. ¿Bien? Es por eso que se ocupan lodos espumígenos y estos pozos con lodos espumígenos se suelen perforar a desbalance, que se llama, es decir, yo perforo con el pozo surgiendo. Es decir, yo perforo con el pozo que me está produciendo a medida que yo perforo. Es medio extraño. ¿Sí? Pero se realiza. Aún así, los más comunes son los base agua. Son los más utilizados, los que yo he visto en su gran mayoría. ¿De qué depende el tipo de fluido que yo ocupe? Básicamente de si la roca que contiene el petróleo es una roca mojada en agua o una roca mojada en petróleo. Esto ya es entrar en físico-química, no quiero entrar mucho en detalles, pero nosotros tenemos, déjenme que les dibuje algo,
nosotros tenemos nosotros tenemos el poro de la roca, ¿sí? Esto que voy a dibujar son granos de roca, ¿sí? Y todo esto que yo tengo entre medio son los poros de la roca, ¿sí? Estas rocas suelen estar empapadas, o sea, estos granos de roca suelen estar empapados de un fluido, ¿sí? Un fluido que puede ser o agua, perdón, lo saqué, puede ser agua o petróleo, ¿sí? Eso significan rocas mojadas en agua o mojadas en petróleo. Las rocas mojadas en agua son rocas que tienen los granos recubiertos con agua. No importa que después, entre medio de estos granos, es decir, acá, miren, no importa que después acá yo tenga petróleo, ¿sí? No me interesa que yo acá después tenga petróleo, sino que la roca es mojada en agua. Puede ser mojada en agua y tener petróleo, y puede ser mojada en petróleo y tener petróleo. No hay problema. El lodo que yo utilice depende básicamente de si estas rocas están mojadas en agua o en petróleo. Además de esto, también depende de la presión que yo quiera lograr. Si yo tengo rocas en el fondo con presiones muy grandes, necesito lodo que me aporte presiones hidrostáticas muy grandes. Y estos lodos son los base agua. Los base oil, como están compuestos de diésel, que es más liviano que el agua, no alcanzan pesos muy grandes. Entonces no me dan muchas presiones, ¿sí? Simplemente esa es la diferencia. Como le digo, el más utilizado es base agua. No tiene... Después se le agregan muchísimos químicos, ¿sí? Bentonita, baritina, goma xanthan, hay un montón de químicos que no los vamos a ver, pero que tengan una idea de que se agregan un montón de químicos, ¿sí? Bien, si no me equivoco, sí, perfecto. Esta fue la última diapositiva. No sé si tienen alguna duda de todo lo que hemos visto, tanto de la clase anterior como de esta clase, ¿sí? Yo por mí está todo bien, profe. Bien. El tema de los trabajos, que queda más o menos sacarme una duda. Perfecto, ¿Qué sí. trabajo El tema de los tenemos? trabajos es el resto de cuestionarios que les quedó hacer de la unidad 2. Si no me equivoco, son dos, el 3 y el 4. ¿Sí? Nada más. Entonces No sería... hay, no hay que ver ningún tipo de video, ¿no? No, tienen la teoría ahí, si la quieren ver, como para, para digamos, reforzar un poco lo que he dado, pero también este video lo voy a subir a YouTube, así que lo pueden ver de ahí. Y no hay más videos aparte de los que he dado. Buenísimo, profe, muchas gracias. De nada. Bien, entonces si hicieron el 2 y el 3, tienen que hacer el 4, creo. Ese sería el todo. Y nada más. ¿Sí? Eso sería todo. Como les dije, les digo siempre, los cuestionarios no tienen fecha de entrega, pero si lo pueden hacer para la semana siguiente, mucho mejor, así no se quedan atrasados. Bien, profe, gracias. De nada. Bueno, si no tienen ninguna duda, eso sería todo por esta semana. Disculpen, les pido disculpas por el corte ese que tuve, pero bueno, espero haberlo solucionado para próximas clases. No hay ningún problema, profe, son cosas que pasan. Así que bueno, gente, nos veremos la semana que viene. Nos vemos, profe, nos vemos la semana que viene. Chao, profe, hasta la semana que Ya, viene. hasta luego.